de las violentas protestas en las que miles de ciudadanos desataron su furia en contra de la destitución de Martín Vizcarra y la asunción constitucional de Manuel Merino a la presidencia de la República. La siguiente crónica relata los pormenores de una semana que cambió la historia de nuestro país. Nos organicemos, nos movilicemos y recuperemos la democracia. Hago un llamado a la unidad y a trabajar juntos por el Perú. La historia y los peruanos juzgarán nuestras decisiones. Ninguna de las palabras de Vizcarra tuvo el peso suficiente de un ancla como para que no abandone la presidencia, que era un mar de incertidumbres. Así, al promediar las 7:15 de la noche, el Congreso, con 115 votos a favor, aprobó la vacancia, y de esta manera empezaría la semana que cambió la historia del país. Se cita a los señores congresistas para mañana a las 5 de la tarde a la sesión solemne de asunción del cargo de presidente de la República. Se levanta la sesión. Algunos no quedaron contentos. Minutos más tarde de la decisión del Parlamento, llamados líderes políticos convocaron a las primeras marchas para no reconocer a Merino como presidente de la República, las que luego serían las más violentas de nuestro país. Que lo único que nos queda es que nosotros, los ciudadanos, el pueblo, nos organicemos, nos movilicemos y recuperemos la democracia. Y creo que hay un gran sector que no vamos a reconocer a Manuel Merino como presidente de la República. Mientras el entonces presidente de Acción Popular adelantaba no reconocer a Merino como el próximo mandatario, las calles agitadas se volvían poco a poco más agresivas. En los exteriores del Parlamento, el congresista Ricardo Burga sería agredido por Carlos Ezeta, el nuevo héroe peruano, de los que condenan la agresión solo si los afecta. En tanto, Vizcarra se despedía de Palacio de Gobierno, acompañado de su gabinete ministerial, con palabras que hoy cobran sentido. El Congreso de la República ha votado por la vacancia presidencial. La historia y el pueblo peruano juzgarán las decisiones que cada quien toma. Las primeras manifestaciones empezaron desde temprano, mientras Merino juraba como presidente constitucional, y continuaron a pesar de que durante su mensaje a la nación ratificó el proceso electoral que estaba en marcha. Nadie puede cambiar la fecha convocada en las elecciones del 11 de abril del año 2021. Las calles en tanto se encendían, mientras aparecían actores políticos que le traían más leña al fuego. Al mediodía, Manuel Merino tendría a su primer ministro, Antero Flores Arauz, quien tendría un gran reto que afrontar, el de calmar las movilizaciones por tercer día consecutivo que rechazaban la destitución de Vizcarra. Probablemente no sabía lo que estaba por venir. Tendrán que hacerse las investigaciones y tú sabes que un acto de descomunicación con la población te genera zozobra. Eso yo creo que se va a tranquilizar en el más corto plazo. Pero no fue así. Para las 8 de la noche, luego de la juramentación del gabinete ministerial, más de 150 organizaciones sociales se habían congregado en todo el país por cuarto día consecutivo y dejaron saber cuán iracunda puede ser una protesta en contra de un presidente que no iba con sus convicciones o quizá con sus intereses. Yo lo que he visto es que no es una protesta espontánea. Lo que he visto es de que hay una incentivación, hay carteles, hay llamados. Y la violencia fue atizada e inclusive pagada, lo que pasa es que no ha sido investigada. Se dice inclusive que hubo coordinación con las barras bravas de equipos populares. ¿Y eso por qué no se ha investigado? Ya en la consolidación de la noche, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, denunciaría el ataque perpetrado por miles de manifestantes hacia la policía. La policía ha sido atacada y puede usted ver las redes sociales con cohetes y petardos
que se utilizan directamente contra la Policía Nacional. A través de las redes sociales se llamó a una segunda marcha nacional para el 14 de noviembre. La violencia en el quinto día consecutivo de protestas anunciaría el caos de lo que sería mañana. ¿Se ha planteado la posibilidad de renunciar, de dar un paso al costado ante este rechazo ciudadano? No, para nada. Porque tienes también millones de peruanos que lo respaldan. Una mañana de incertidumbres. Un domingo que amanecía lleno de luz se vistió de un gris al que sí parecía, pero no estaba acostumbrada, la ciudad de Lima. Pronto las primeras informaciones de la noche anunciaban los primeros y únicos 2 fallecidos de las protestas, lo que motivó a una ola de renuncias en el gabinete ministerial. La Policía Nacional confirma el fallecimiento de 2 personas durante la manifestación. Jack Pintado e Inti Sotelo murieron por proyectiles de arma de fuego, según el diagnóstico de los nosocomios en los que fueron atendidos. La pregunta es, ¿de dónde salieron esos proyectiles? Los primeros en ser señalados han sido los efectivos policiales. ¿Acaso la policía está facultada para usar armas de fuego para controlar las protestas? ¿Qué tipo de armas puede utilizar la policía en estos casos? La policía en las protestas y marchas usa escopetas con perdigones de goma. No usa ni perdigones de plomo ni canicas. No hay ninguna evidencia que la policía usara esas armas. Es simplemente una suposición completamente antojadiza y falsa. ¿Quiénes fueron los que estuvieron detrás de las marchas? Las consecuencias a las que llegamos fue por intervención política y sobre todo, ¿cuál es el grado de responsabilidad y de quiénes? Los del Partido Morado, por ejemplo, grandes irresponsables en todo este tema, el propio presidente Vizcarra desde las sombras, entonces sí ha habido intervención política. Sin duda, los caviares y los comunistas, los que protagonizaron la violencia en esas marchas, han tratado de limpiarse de su responsabilidad. Ellos falsificaron todas las evidencias para emitir informes responsabilizando a la policía. La renuncia de Manuel Merino llegaría luego de las 12 del día, en medio de acusaciones sumamente graves de haber sido el responsable de los desaparecidos que hubo durante las protestas. Rodman Paredes, Valeria Valesa, Valery Robladillo, Walter Alfaro. Son aproximadamente 41 personas, entre 41 y 45 personas que se encuentran desaparecidas. Exigir a la policía y al gobierno del señor Merino que cada uno de esos peruanos y peruanas aparezcan hoy con vida. Un mes después, el nuevo ministro del Interior, Kluber Aliaga, informaría que de las 74 personas registradas como desaparecidas durante las protestas de noviembre, 73 aparecieron y que una no existe. Entonces, ¿de qué se trató esto? ¿Todo acaso fue una falsa denuncia de desaparición? Los revoltosos, los agitadores, siempre dicen eso. Dicen que hay desaparecidos, que hay muertos, que hay heridos, cuando no los hay. Y eso ¿para qué lo hacen? Para incitar a la gente, y después se demostró que no había un solo desaparecido. Lo que sí hubo fue manipulación de parte de los medios de comunicación.
y colaboración de los exministros de Martín Vizcarra. Porque una cosa que no ha salido a la luz y que también debería investigarse es el abandono de puestos de parte de los ministros de Martín Vizcarra, lo cual es ilegal. No hubo transferencia de mando. Desde cómo le dejaron los ministerios hasta el último grito de protesta. Al final, todo apuntaba a que Merino no lo quería en el poder. ¿Pero por qué? Sabrá Dios. Y como dijo Vizcarra, que la historia